Las mejores series apocalípticas de este momento. La televisión lleva décadas explorando el Armagedón, a menudo relatando experiencias catastróficas, otras veces intrigantes, distópicas, kafkianas. En el pasado, las mejores series apocalípticas como Battlestar Galactica, Jericho y Fringe giraban en torno al fin de la civilización, y series próximas como Snowpiercer y la recientemente estrenada The Passage continúan esa línea. Desde invasiones extraterrestres, ataques de zombies hasta perros robot y teocracias religiosas, hay varias series actuales que exploran las innumerables maneras en las que la humanidad pudo irse al diablo, acercándonos, casi siempre, a finales violentos. Estas son algunas de las mejores series de televisión que relatan la caída de la civilización humana y sus consecuencias. The Handmaid's Tale. Sin lugar a duda, esta galardonada serie de Hulu debía encabezar nuestra lista. La historia describe la terrible situación de Gilead, un imperio autoritario y teocrático que abarca gran parte de lo que fue Estados Unidos, donde las mujeres son forzadas a ser una especie de servidumbre sexual, para tener hijos de parejas oligárquicas. A las mujeres se les prohíbe poseer propiedades, manejar dinero o incluso leer, y lo peor de todo es que si desobedecen, podrían ser víctimas de duros castigos. Aunque su trama no trata literalmente sobre el fin del mundo, es una regresión aguda y brutal a una existencia en la que el fanatismo religioso reina y los humanos son tratados como propiedad. The Walking Dead. Puedes llamarlos como prefieras. Zombies, caminantes, mordedores o caníbales, pero el asunto es que, en esta historia, un virus ha creado criaturas muertas que buscan alimentarse de carne humana. Esta exitosa serie de AMC trata de un pequeño grupo de sobrevivientes que se ven obligados a unirse y defenderse del mal y, por supuesto, tratar de reconstruir la sociedad. Sin embargo, en muchas ocasiones, los sobrevivientes se encuentran tan desesperados, que se convierten en más peligrosos que los muertos. The Rain. En esta serie danesa, que acaba de renovarse para su segunda temporada, un virus distribuido a través de gotas de la lluvia ha aniquilado casi toda Escandinavia. Los hermanos que sobrevivieron en un búnker buscan signos de vida y, al hacerlo, se encuentran con otros jóvenes supervivientes. Curiosamente, descubren que a pesar de que ha pasado bastante tiempo desde ese desastre apocalíptico, aún no se encuentran a salvo. Mr. Robot. En esta serie, un sofisticado hack de una empresa involucrada en varios tópicos importantes, desde bancos nacionales, crédito de consumo, fabricación de dispositivos tecnológicos y hasta otras facetas de la existencia moderna, lamentablemente lleva a la sociedad a su devastación total. Las tiendas cierran, los ahorros familiares se pierden, la gente se desespera y empiezan a saquear, lo que termina desencadenando el crimen violento en las calles y el colapso de la economía mundial. En esta historia, sus protagonistas tratan de reconstruir lo que parece imposible. Black Mirror. Aunque cada capítulo de esta serie es completamente aislado, todos presentan situaciones futuristas, donde el desarrollo de la tecnología ha traído cambios terribles para la sociedad. Sin embargo, uno de los más apocalípticos es protagonizado por unos perros robóticos, que se han apoderado del mundo, tras el colapso de la sociedad humana. Este episodio de la cuarta temporada, filmado completamente en blanco y negro, es una mirada siniestra del desesperado intento de una mujer de sobrevivir a un ataque de inteligencia artificial de 4 patas. The Last Man on Earth. Vale la pena destacar que, esta es la única serie de comedia en la lista. The Last Man on Earth presenta a Will Forte como Philip Tandy Miller, quien cree que es literalmente el último hombre en la Tierra, después de que un virus mortal destruyera a casi toda la humanidad. Eventualmente encuentra a otros, y trabajan juntos para tratar de repoblar la sociedad, a pesar de tener sus diferencias. Si bien la serie fue cancelada recientemente, su cuarta y última temporada se emitió a principios de este año. The 100. Una guerra nuclear ha destruido la civilización, pero un grupo de adolescentes es enviado de regreso a la Tierra desde una estación espacial en órbita, para comprobar si el planeta está apto a la vida de seres vivos y así comenzar la civilización de nuevo. Sin embargo, no todo es perfecto, ya que todos los jóvenes son prisioneros. Tras el regreso de los jóvenes supervivientes, rápidamente se dan cuenta de que no son los únicos humanos que sobrevivieron a los eventos apocalípticos. Los seres humanos vivientes deciden formar distintos grupos, con algunos hambrientos de carne y otros hambrientos de poder. Colony.
Esta historia futurista se desarrolla en la, y trata sobre unos extraterrestres misteriosos conocidos como los OS, que se han apoderado del planeta, encargando al régimen militar humano, conocido como Transitional Authority, Autoridad de Transición, con hacer cumplir su voluntad. Las regiones de la humanidad están separadas por enormes bloques rectangulares que aparecieron del cielo, creando muros alrededor de los edificios y dividiendo las ciudades. Con las hostias controlando quién puede entrar y salir de las paredes, la serie narra la vida después de que la humanidad es subyugada por los invasores alienígenas y la resistencia que se forma a raíz de su llegada. 3%. Esta es la primera serie original de Netflix en el idioma portugués, y se desarrolla en una sociedad dividida en dos clases distintas. The Offshore gozan de privilegio y superioridad tecnológica, mientras que Inland está plagado de pobreza y privaciones. La trama explica que después que una persona cumpla 20 años, puedes postularse para unirse a Offshore. Sin embargo, el problema es que solo el 3% de los participantes podrá entrar a su ansiado grupo, mientras que el resto, 97% de la humanidad, debe continuar luchando para seguir con vida. Z Nation. Esta es otra serie que explora la vida después de una epidemia de zombies, pero, con la diferencia, que le da un toque ligeramente cómico a la situación. Kate Allen interpreta a Alvin Murphy, un interno de la prisión que logró sobrevivir al apocalipsis, gracias a que recibió una vacuna que lo hizo inmune a la temida mordida de zombies. Sin embargo, esa protección tuvo un costo, ya que lo está haciendo mutar lentamente en una especie de híbrido humano-zombie, con una piel que se le va rasgando, mientras mantiene sus facultades mentales. Unido a un grupo de sobrevivientes con opiniones contradictorias sobre su condición, Murphy podría ser la mejor esperanza de la humanidad para una cura.